máximo tribunal de México ha desarrollado jurisprudencialmente el derecho a una valoración racional de las pruebas ofrecidas en juicio. ¿Pero qué estándares existen para garantizarlo? Sobre esto platicaremos con el doctor Jordi Ferrer Beltrán de la Universidad de Girona. Esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Comenzamos. Jordi Ferrer Beltrán estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España. Es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España. En ese centro de estudios, el doctor Ferrer Beltrán es director de la Cátedra de Cultura Jurídica. Especialista en materia de razonamiento probatorio, Jordi Ferrer ha publicado diversos libros sobre este tema. Es codirector junto con Diego Dei Becchi de Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio. Jordi, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias a ti, Francisco. Es un gusto poderte tener por acá. Y Jordi, permíteme comenzar este diálogo pues con la pregunta más básica. ¿Qué son los estándares de prueba? Pues mira, un estándar de prueba es una regla jurídica que establece cuál es el umbral de suficiencia probatoria para poder considerar probado o suficientemente acreditado un hecho a los efectos de una decisión jurídica de que se trate. Podría ser una medida preliminar, una autorización de un ingreso en domicilio, de un cateo, de una prisión preventiva o de una apertura de juicio oral o de una sentencia. Es decir, para cada tipo de decisión judicial sobre los hechos en el proceso judicial necesitamos saber cuándo la prueba es suficiente, cuándo los elementos de juicio disponibles son suficientes para considerar que ese hecho ha ocurrido, está probado que haya ocurrido. Y un umbral y el estándar de prueba determina ese umbral de suficiencia probatoria. Es una regla jurídica, por tanto, una norma que determina cuándo es suficiente la prueba. En ese contexto, ¿cuál sería la diferencia entre un estándar de prueba y las reglas de prueba legal? Una pregunta importante, porque muchas veces se suele aducir que predeterminar mediante reglas, mediante normas, los umbrales de suficiencia probatoria nos haría volver al sistema de tarifa legal o de prueba legal. Y en realidad son muy distintas. Una regla de prueba legal determina cuál es el resultado probatorio de un cierto medio de prueba. Por ejemplo, un documento público hace prueba plena de lo que conste en el documento respecto del negocio documentado, las partes, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, la persona juzgadora no tiene que valorar la prueba. La persona juzgadora ya no tiene que realizar un razonamiento probatorio para llegar a la conclusión. Simplemente constata que tiene un documento público, aplica la regla de prueba legal que le dice que en consecuencia, si hay un documento público, debe dar por probado X o y en consecuencia, por subsunción, da por probado X o Y. En cambio, una regla que determine un umbral de suficiencia probatoria, es decir, un estándar de prueba, no solo no elimina el razonamiento probatorio de la persona juzgadora, sino que lo presupone, lo exige, porque el umbral lo que le dice es cuál es el mínimo del resultado probatorio de grado de corroboración que hay que haber alcanzado para poder considerar probado un hecho. Pero si se ha alcanzado o no ese mínimo lo tiene que determinar la persona juzgadora. Será la persona juzgadora la que, tomando en consideración individual y conjuntamente todas las pruebas que tiene en el proceso, tendrá que determinar cuál es el grado de corroboración que se ha alcanzado de las distintas hipótesis sobre los hechos en conflicto. Y si ese grado de corroboración satisface o no satisface ese umbral de exigencia probatoria. Por tanto, son reglas que efectivamente comparten de alguna manera limitar la discrecionalidad judicial, pero operan de modo radicalmente distinto. El estándar de prueba presupone la libre valoración de la prueba y el razonamiento probatorio de la persona juzgadora. En cambio, la regla de prueba legal elimina el razonamiento probatorio, lo evita el razonamiento probatorio del juez. Y en este mismo contexto, si es esta diferencia, ¿cómo se podría vincular el estándar de prueba con la motivación, por ejemplo, de las decisiones judiciales?
Este también es un punto extremadamente importante. En mi último libro, Prueba sin convicción, yo argumento que disponer de estándares de prueba correctamente formulados es un requisito para el cumplimiento del debido proceso. Y una de las razones de ello es que sin disponer de estándares de prueba no puedo motivar lo que la Constitución y los tratados internacionales me exige que motive, es decir, justificar la corrección de mi decisión sobre los hechos. ¿Por qué no la puedo justificar? ¿O por qué no la puedo motivar? O al menos no la puedo motivar completamente. Porque la motivación de una decisión sobre los hechos exige tres pasos. En primer lugar, exige que justifiquemos la valoración individual de la prueba que hemos hecho. De cada una de las pruebas, qué grado de fiabilidad tienen esas pruebas. En segundo lugar, que justifiquemos la valoración de conjunto. Es decir, teniendo en cuenta ya todas las pruebas de cargo y de descargo, si es que estamos en un proceso penal, pues qué grado de corroboración esas pruebas otorgan a las distintas hipótesis sobre los hechos. Pero esto solo no basta. Imaginemos un tribunal colegiado en el que tres personas juzgadoras valoran la prueba del mismo modo. Siempre consideran la misma fiabilidad de las pruebas, es decir, en el proceso en el que están, no tienen desacuerdo sobre esto, por tanto, de la valoración individual. Tampoco tienen desacuerdo sobre sobre qué grado de corroboración aportan las pruebas a las distintas hipótesis, pero en cambio discrepan sobre si ese grado de corroboración es suficiente. Bien, ¿cómo puedo justificar en la motivación que el grado de corroboración es suficiente y por eso doy por probados los hechos? ¿O no es suficiente y por eso no los doy por probados si no sé cuál es el umbral de suficiencia? Si no conozco cuál es el mínimo exigible, mínimo probatorio exigible para poder considerar probada una hipótesis, no puedo justificar que esa hipótesis está probada o no probada. Y eso tiene un impacto importantísimo incluso en el proceso penal en términos de protección de la presunción de inocencia. Si no sé cuál es el mínimo, no sé cuándo la presunción de inocencia se ha derrotado y por tanto se puede condenar, o no se ha derrotado y por tanto debe prevalecer. Entonces, a los efectos de la motivación, no puedo motivar este último paso si no conozco cuál es el estándar de prueba aplicable. Y nuevamente es la vinculación precisamente con la limitación de la discrecionalidad. Jordi, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos, están viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con el doctor Jordi Ferrer Beltrán de la Universidad de Girona. Jordi, hace un momentito nos platicabas precisamente que el estándar de prueba pues es este umbral de suficiencia probatoria. En ese contexto, ¿quién formula el estándar de prueba y cuáles son las características o los elementos que debe tomar en cuenta para su formulación? ¿Quién formula el estándar de prueba? Depende de entender qué tipo de decisión es aquella de determinar el umbral de suficiencia probatoria. En mi opinión, se trata claramente de una decisión política acerca del reparto de los riesgos de error. Cuanto mayor es la exigencia de un estándar de prueba, menor es el riesgo, por ejemplo, en un proceso penal, de condenar a un inocente, porque estamos exigiendo un grado probatorio tan alto que es más difícil que respecto a una persona que es inocente, en cambio, se alcance un estándar de prueba tan exigente. Entonces, menor es el riesgo de condenar a un inocente, pero mayor es el riesgo de absolver culpables. Es decir, de no cumplir con la persecución del delito del que estamos interesados y, por tanto, de proteger los bienes de los miembros de la sociedad, de la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, y cuanto menor es el estándar de prueba, menos exigente es, menor riesgo de absolución de culpables, pero mayor riesgo de condena de inocentes, por efecto inverso, ¿no? Entonces, por tanto, la decisión sobre el grado de exigencia probatoria es una decisión política de cuánto riesgo del error queremos situar sobre las espaldas de una parte, cuánto riesgo del error queremos situar sobre las espaldas de la otra parte. Si esa es una decisión política, en mi opinión, debería de tomar la decisión quien tiene la legitimidad política
en un sistema democrático que son los parlamentos. Por Por lo supuesto. tanto, debería estar en la legislación. Hay otra razón para que esté en la legislación, que es la manera más clara de que el estándar esté predeterminado y sea aplicable para todos los casos iguales del mismo modo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de nuestros legisladores, digámoslo así, no han hecho el trabajo en los códigos de procedimiento de incorporar los estándares de prueba. Cuando eso pasa, una especie de second best, la segunda mejor opción, si no lo ha hecho el legislador, pues bueno sería que lo hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es la manera, si es un precedente vinculante, de que se aplique a todo el país, que lo apliquen después todos los jueces y juezas del país. Y si tampoco lo hace la Corte Suprema, al final lo tendrá que hacer el juez individual, porque si no, no puede justificar su decisión. Por supuesto. El problema de que lo haga el juez individual es que el juez Juan puede decidir que el estándar es este y la jueza Beatriz decide que el estándar es otro y entonces no tengo uniformidad de las sentencias. Y lo cual pues implicaría o tendría implicaciones necesariamente en la seguridad jurídica, en la certeza. Pero permíteme por favor regresar un poquito. ¿Qué implicaciones consideras que tiene que el nivel adecuado de suficiencia probatoria se base en una decisión político-moral? Bueno, pues en mi opinión, como decía, que deberían ser los órganos legitimados democráticamente para adoptar ese tipo de decisiones. ¿Mm? Porque las personas juzgadoras, los órganos del Poder Judicial, los tribunales, en principio, no son los que tienen la legitimación para tomar decisiones políticas en un país. Por supuesto. En mi opinión, no deberían ser los tribunales. Pero insisto, en muchas ocasiones, en muchos de nuestros países sucede así, también en España, los legisladores al aprobar los códigos de procedimiento no han previsto estándares de prueba mínimamente bien formulados y por tanto la única opción que queda es que lo hagan los tribunales. En ese mismo contexto, Jordi, y ahorita que mencionabas precisamente estos tres elementos, este segundo mejor, un tercer o diríamos lo mínimo, ¿cuál consideras que son entonces las implicaciones para las garantías procesales ante la ausencia de un estándar de prueba? Fíjate que yo creo que los estándares de prueba tienen tres funciones principales. La primera es que le otorgan a la persona juzgadora criterios para tomar una decisión. No le dicen qué decisión debe tomar, porque no son reglas de tarifa legal, pero sí le dan criterios. Dicen, mire, si no se alcanza este umbral de exigencia probatoria, un hecho no se puede considerar probado. Y por debajo, en cambio, lo tiene que considerar no probado. Y le da los criterios para determinar digamos, cómo definir ese umbral, ¿no? Por ejemplo, dice, mire, pues los datos disponibles deben ser coherentes, las predicciones de esos datos que cada hipótesis permita formular deben haberse contrastado y aportado como pruebas al procedimiento, y las hipótesis alternativas explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia deben haber sido refutadas. Bueno, si el estándar le dice esto, por ejemplo, que es solo un ejemplo, si el estándar le dice esto, pues ahí tiene unos criterios para después aplicar y tomar decisiones. Primera función, le da criterios a la persona juzgadora. Segunda función, le da garantías a las partes. Porque ¿cómo puedo yo saber? Y cómo, imaginemos, el abogado o la abogada, o el fiscal o la fiscal que tiene que preparar a un defensor, tiene que preparar la estrategia probatoria para un proceso. ¿Cómo prepara la estrategia probatoria para un proceso si no sabe cuál es el umbral de exigencia probatoria? Si no sabe qué prueba hay que alcanzar en ese proceso. ¿Cómo sé qué pruebas necesito? Es más, ¿cómo sé, por ejemplo, si me conviene llegar a un acuerdo con la parte contraria? Pero, hombre, parecería lógico que el acuerdo lo tome en cuenta para saber si me conviene o no, pues tome en cuenta, por ejemplo, qué pruebas están a disposición de una parte y de la otra, qué pruebas hay del caso, y si con esas pruebas es previsible que yo gane o pierda el caso. Pero ¿cómo voy a saber si es previsible que yo gane o pierda el caso si no sé cuánta prueba se exige, si no sé el umbral de suficiencia probatoria? Por tanto, garantía para las partes. Pero un asunto importantísimo más de garantía para las partes. ¿Cómo puede hacer una parte para recurrir la sentencia ya dictada o una decisión ya dictada diciendo es que es errónea desde el punto de vista de la valoración de la prueba, es que me condenaron sin prueba suficiente?
¿cómo puedo argumentar en sede de recurso que me condenaron sin pruebas suficientes si no sabemos cuánto es suficiente la Por prueba? supuesto. Hay un problema fundamental. Lo que vacía de contenido el derecho al recurso, que ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en general también todas nuestras jurisprudencias nacionales. Por tanto, opera también como garantía para las partes. Y en tercer lugar, como decía antes, distribuye el riesgo de error entre las partes. Por tanto, cumple esas tres funciones un estándar de prueba y es nuclear, en mi opinión, la función de garantía para las partes. Jordi, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a conocer esta recomendación bibliográfica que seguirá incrementando, sin duda alguna, su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Ya continuamos. Manual de Derecho Colectivo del Trabajo, obra que aborda los 3 puntos clave para entender esta materia, desde la conformación de un sindicato y el establecimiento del contrato colectivo hasta el derecho a huelga. En 163 páginas son abordados los principios básicos de observación en la integración de sindicatos, las autoridades competentes para realizar el registro sindical, los estatutos y las prohibiciones para formar parte de la directiva. Desarrolla las condiciones mínimas del contrato colectivo de trabajo, la integración de comisiones mixtas, la aprobación y administración del contrato ley y las normas que deben ser observadas en la terminación de las relaciones laborales. Incluye un apartado sobre los objetivos de la huelga, sus etapas, los requisitos para la suspensión del trabajo y la resolución de conflictos. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Jordi, hace un momento nos platicabas precisamente de qué manera garantiza que las acciones, que los estándares de prueba realmente protejan las garantías procesales. En este mismo contexto me gustaría preguntarle, ¿qué necesidad existe de contar con estándares de prueba en etapas intermedias del proceso? Este es un punto muy, muy importante que tiende a malinterpretarse. Tiende a malinterpretarse allá en los países en que se suele hablar de pruebas solo respecto de aquellos elementos de juicio que ya han sido practicados en audiencia pública y oral. Y antes, en cambio, no le llamamos pruebas. Por ejemplo, le llamamos datos de prueba o de lo que sea, la manera que fuere. Entonces, claro, si no tenemos pruebas antes del juicio, entonces no necesito estándar de prueba. Bueno, ok, llamémosle como quieran, pero entonces necesitaré un estándar de datos de prueba. ¿Por qué? Porque yo tengo que decidir, por ejemplo, ahora que se debate tanto sobre medidas cautelares, sobre prisión preventiva, sobre apertura de juicio, etc. Yo tengo que decidir si en un caso de prisión preventiva justificada hay elementos de juicio suficientes que hagan pensar que esta persona ha cometido los hechos, lo que se llama el fumus commissi delicti. Muy bien, ¿y cuándo son suficientes? Yo tengo que decidir si hay elementos de juicio suficientes para abrir juicio oral o incluso mucho antes de eso para sobreseer el caso o dar continuidad a la investigación o para vincular a proceso. ¿Y cuándo son suficientes? Es decir, si la decisión judicial tiene que estar justificada y en todos esos casos tengo que determinar si hay elementos de juicio suficientes, llamémosle datos de prueba, pruebas o como quieran, en todos esos casos necesito estándares de prueba. Necesito reglas que predeterminen el umbral de suficiencia probatoria para esa decisión. Pero claro, el umbral de decisión de suficiencia probatoria para abrir juicio no puede ser el mismo que para condenar. Para dictar una medida preventiva no puede ser el mismo que para condenar al final, o para sobreseer no puede ser el mismo que para otras medidas. Entonces el umbral se tiene que adaptar al tipo de medida que se está tomando, al tipo de decisión que se está tomando. Sin embargo, la existencia de estos estándares de prueba en estas etapas intermedias constituyen también elementos de esto que hemos construido en México, sobre todo a partir de la lectura de la teoría que se ha desarrollado desde tu universidad, y es precisamente el derecho a un razonamiento, a una valoración racional de las pruebas.
En ese mismo contexto, Jordi, para finalizar, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de que en cada caso las personas juzgadoras sean responsables de distribuir los riesgos de error? Bueno, pues eso supone que las personas juzgadoras toman la decisión política sobre cuánto riesgo de error tiene que soportar una parte y cuánto riesgo de error tiene que soportar la otra. Si esa es una decisión política, no le debería corresponder a las personas juzgadoras. Antes decía, el problema es que si esto no está predeterminado y a mí, si soy juez, me piden que justifique mi decisión, la única manera es explicitar cuáles son los criterios que entiendo suficientes y, por lo tanto, si no está predeterminado, lo tengo que determinar yo. ¿Pero qué consecuencia se produce? La falta de previsibilidad de las decisiones y de seguridad jurídica, porque yo, juez, voy a adoptar un estándar y mi compañera jueza de al lado va a adoptar otro y la otra persona va a adoptar otro y así sucesivamente. Esto nos lleva a la falta de seguridad jurídica. ¿A largo plazo qué puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que haya a largo plazo una especie de confluencia por, digamos, unificación de doctrina en contradicción de tesis, cuando tengo todas esas aplicaciones diversas, y que al final la Corte Suprema tome una decisión. Pero sería bueno que no tardemos mucho en tener esas decisiones y mucho mejor sería que a la hora de hacer reformas procesales se determinara en el Código de Procedimiento cuál es el umbral. Ahora se discute sobre muchísimas cuestiones, se discute sobre el procedimiento. En estos años se ha discutido sobre el procedimiento laboral, sobre el procedimiento civil, sobre el procedimiento penal. Y en todas esas reformas no hemos visto que el legislador haya predeterminado los estándares de prueba. Y este me parece un déficit de las legislaciones procesales que se han ido dictando. Por supuesto. Sin embargo, me gustaría mencionar que en la Escuela Federal de Formación Judicial hemos dado un peso muy importante y muy relevante, no solamente a este tema, sino en general a toda la materia del razonamiento probatorio. Jordi, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, tus conocimientos, pero sobre todo por permitirnos platicar contigo y darnos claves que nos dan elementos para entender esta materia. Muchísimas gracias a vosotros, Francisco, y a la Escuela Judicial por esa labor que ha hecho, que creo pionera en la materia y que me ha permitido además, y por haberme permitido además participar de ella. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. No deje de sintonizarnos en la siguiente. Esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima.